Depresión. Y lo hemos definido de esta manera. Es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y profunda, que se mantiene en la pérdida del interés en actividades que normalmente disfrutábamos. Ya no las disfrutamos. Generalmente viene acompañada de sentimientos de inutilidad y de culpa, fijación en los fracasos del pasado y autorreproches, dificultad para pensar, para concentrarnos, tomar decisiones, buenas decisiones de manera objetiva, y batallamos en esta condición de depresión en recordar las cosas importantes o las cosas cotidianas. En ocasiones llega a tal profundidad la depresión que es acompañada por pensamientos de muerte, deseos de no vivir. Y quiero insistir que si se da cuenta o sospecha que usted o alguien cercano tiene alguno o algunos de estos síntomas u otros síntomas que yo no estoy nombrando, es importante que acuda de inmediato con un profesional de la salud mental. Sin embargo, como es una condición en el alma y en la mente, Dios puede y desea sanarnos y librarnos de toda angustia y de esta tristeza profunda que ha llenado nuestra alma. Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Quiere decir, iglesia, que Dios tiene alma, que Dios tiene intelecto, que Dios tiene capacidades como las que nosotros tenemos, claro, de una manera perfecta. Pero como Él nos transmitió, nos comunicó sus atributos en una medida, y en eso va el alma. Quiere decir que Él conoce cuando el alma está enferma, está afligida, y puesto que Él nos la dio, Él sabe cómo sanarla. Así dice el salmista: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Hoy trataremos con una de las fuentes amargas, muy amargas, que alimentan la depresión, y que es el remordimiento. Wow. ¿A qué te suena remordimiento? A mí me suena como algo que me está mordiendo vez tras vez. Remordimiento. Es como un perro salvaje, rabioso, colmilludo, que está constantemente mordiéndome en el alma, clavando sus colmillos en mi mente y trayendo estos pensamientos de condenación que me llevan a la depresión. Es estar constantemente repasando yo mismo lo que hice mal, remordiéndolo. Lo vamos a definir de esta manera. Es la deuda impuesta. Quiero tratarlo como una deuda. El remordimiento es como una deuda impuesta por mí mismo o por otra u otras personas, que produce un pesar interno por mi mal comportamiento en el pasado. Incluso en ocasiones podemos llegar a creer que es una deuda impuesta por Dios. Y luego vivimos situaciones difíciles y algunos creen es que Dios se le está cobrando. Y yo merezco, y yo no soy digno, y cómo puedo acercarme a Dios. Es una deuda que me impongo yo mismo, porque sí me duele el haber fallado, sí me puede el haber ofendido a otras personas, sobre todo a las personas que amo. Sí es esta carga que a veces nos impone la gente a la cual lastimamos. Y esta deuda toma fuerza por el pasado que nos perturba en el presente. El problema es que nos incapacita para disfrutar nuestra vida en Cristo. Y permitimos que otros, sobre todo los ofendidos, nos maltraten. Nos convencemos a nosotros mismos que es justo aceptar el maltrato. Cuando aceptamos la deuda, cuando aceptamos esta condenación, este remordimiento, caeremos en la depresión, en esta tristeza profunda, porque nos daremos cuenta que no importa lo que hagamos, siempre vamos a deber.
Siempre vamos a deber y la vida no nos alcanzará para pagar esa deuda. Yo debo, yo tengo que pagar. Debemos identificar que el principal promotor de la condenación es el diablo. ¿Por qué es el principal promotor de la condenación? Porque el diablo ya fue condenado. Él ya fue condenado por Dios a un infierno eterno. El infierno no es el diseño de Dios para los seres humanos. El infierno fue diseñado por Dios para condenar al diablo por la eternidad. El infierno no es un dominio del diablo. Las caricaturas, algún tipo de literatura nos hacen creer que el diablo está ahí feliz, ¿verdad? En el infierno, haciendo maldades y recibiendo a la gente. No, él no tiene gobierno sobre el infierno. El infierno fue diseñado a Dios para condenarlo por la eternidad, a él y a los demonios que perdieron su dignidad como ángeles. Y por eso el diablo, que se sabe condenado, quiere condenarte. Quiere impartirte esa mentira. Quiere que tú creas que tú estás condenado y que las deudas que tú tienes son imposibles de pagar, hagas lo que hagas. Y que año tras año va creciendo esa deuda. Mira cómo nos lo explica la Biblia. Hay un pasaje en el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento que nos da luz acerca de esto. Dice que el ángel, un ángel en el cielo, le mostró al profeta Zacarías cómo Yeshua, el sumo sacerdote, estaba de pie ante el ángel del Señor. Y fíjate que son dos ángeles, un ángel que no nos dice su rango, pero es un ángel que le muestra a este Yeshua, al sumo sacerdote, pero estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el ángel del Señor sí sabemos que es Jesucristo. Así se le identifica en el Antiguo Testamento. Y entonces el acusador, continúa Zacarías, diciéndonos lo que él está viendo o lo que vio. El acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Ahora, quiero decirte que esas acusaciones son verdaderas. El diablo es padre de mentira, pero cuando se trata de acusar, no nos acusa por mentiras. Nos acusa por realidades que vivimos, por fallas y pecados que hicimos. Y Él las presenta como una prueba de cargo para que haya un veredicto de condenación en nuestra contra que nos lleva al remordimiento y finalmente a la tristeza de que voy a pasar una condena para pagar mi error. Una condena perpetua. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Yo las rechazo, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. El Señor nunca va a aceptar una acusación de un hijo. Jamás. No nos declara inocentes, porque sí es verdad que yo fallé, pero nos declara justos, porque hemos recibido la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo que nos lava de toda maldad y nos declara justos. Sí reconozco mi maldad, sí reconozco lo que hice mal, pero Jesús me ha declarado inocente y Dios nunca acepta una acusación. Ya en el Nuevo Testamento, en esta carta que escribe el apóstol Juan, que conocemos como el Apocalipsis, él nos dice que oyó una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por cierto, los miércoles estamos estudiando Apocalipsis. Te invito los miércoles a las 8 de la noche. Y esta voz que resonaba por todo el cielo decía: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el diablo, no va a acusar al mundo. No va a acusar a aquellos que no conocen a Dios.
ellos ya están bajo esa condenación de no recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús. El diablo va a acusar a aquellos que han sido justificados. El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche es este perro que día y noche te está recordando tus errores, te está llevando al remordimiento. Y ese, dice, ha sido lanzado a la tierra, refiriéndose a eventos futuros. Pero ellos, los creyentes, ¿cómo es que lo han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, que me lavó, que agarró el acta de los decretos que me condenaba. Sí había un acta de decretos que me condenaba. Esa acta de los decretos fue quitada de en medio y clavada en la cruz del Calvario. Y fue exhibido el diablo en su verdadera inferioridad. Y déjame decirte algo, esa sangre de Cristo, en el momento que la recibes por la fe, nunca se va. No tienes que estar cubriéndote todos los días. Esa sangre te perdona. Esa sangre te cubre tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. A la religión no le gusta que digamos esto. Algunos me dicen, es que si dices eso es como una licencia para pecar. No es cierto. Quien ha experimentado la gracia del perdón no deseará pecar. Y cuando peca, no es el remordimiento, sino el arrepentimiento que lo regresa al corazón del Padre. Pero la mentira del diablo es que ahora, por tus pecados presentes y futuros, tienes que pagar, tienes que adquirir deuda, pero es impagable. Ha sido echado fuera y le hemos vencido por la sangre, por el testimonio. Ahora, ¿cuál es el testimonio que damos nosotros? No es el testimonio de nuestra salvación. No es que yo estaba así o asá y era esto. No, el testimonio es: yo estaba muerto. Yo estaba muerto, como dice la Biblia, en mis pecados, en mi maldad. Yo no buscaba a Dios, pero en el momento en que Cristo Jesús me alcanzó por su Espíritu Santo y me lavó con su sangre, yo pasé de muerte a vida. Ese es mi testimonio. Y finalmente dice: no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No importa lo que venga. Un día partiremos al cielo, pero mi esperanza, mi fe están puestas en Jesucristo y pasaré la eternidad con Él. No contigo, diablo. Tú vas a ir al infierno, yo voy a ir al cielo. Esta deuda se fortalece también cuando el orgullo del que falló, el orgullo herido del perfeccionista, y es que fallé, y cómo fui a fallar, y en algún momento todos nos lamentamos por ello. Pero este orgullo herido del perfeccionista que no admite errores, y si los admite, entonces quiere pagar. Yo tengo que pagar. Y generalmente quiere pagar de estas tres maneras. La primera es que queremos pagar a través de una generosidad sin límites. Papás, mamás, el que tú hayas fallado no te quita la autoridad que Dios te ha dado. Porque luego hay hogares que se destruyen aún más después de la falla del papá o de la mamá o de los hijos. Pero el caso que estoy tratando es de los padres. Y entonces ceden la autoridad a los hijos. Y no hayan cómo pagar esa deuda a los hijos, cómo pagar esa deuda a los cónyuges. Y entonces se vuelven permisivos y generosos porque no hay límites. Ellos quieren pagar para ver si ese perro del remordimiento los deja de morder. Otra manera es que quieren pagar a través de una estricta conducta religiosa. Y Pablo lo dice. Dice: yo era un asesino de la iglesia, pero me di cuenta que esa estricta conducta religiosa, castigando mi cuerpo, no me iba a llevar a la salvación, sino solo la gracia y la justicia de Dios.
Y entonces hay personas que al reconocer su maldad en el remordimiento dicen: yo tengo que pagarle a Dios, y toman una actitud religiosa, llevando a cabo ceremonias y escondiéndose atrás de ayunos, interminables ayunos, castigando su cuerpo y volviéndose entonces jueces implacables del que está cometiendo una falla. ¿Por qué? Porque yo ya pagué la mía y estoy pagando la mía. ¿Cuándo vas a pagar la tuya? Y entonces esta conducta religiosa los hunde más en la condenación, porque aún la conducta religiosa no puede pagar esa deuda. Y por último, quieren pagar a través de una actitud de falsa humildad, aceptando la humillación. Piensan que tienen que pagar porque no he sido el mejor padre o el mejor esposo o el mejor hijo. Tengo que pagarle a Dios para que no me juzgue ni me vaya mal. Antes de tratar con la forma de vencer el remordimiento, debemos diferenciarlo de la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón para guiarnos al arrepentimiento. Son dos cosas muy, muy diferentes: remordimiento y arrepentimiento. El apóstol Pablo nos lo explica así en la segunda carta a los Corintios. Y dice: ahora me alegro de haberles enviado. Se refiere a la primera carta. La primera carta a los Corintios, tú la lees y te sientes regañado. Escribe, pero estaba enchilado el apóstol Pablo. Y les empieza a hablar bien duro y les empieza a reprender porque consentían en la práctica inmoral. Vivían ahí. Y luego cuando se juntaban, que para compartir la cena del Señor, terminaban borrachos. Y luego en la iglesia era un desorden la iglesia. Cualquiera que dijera Dios me habló, lo dejaban hablar. Y decía cada barbarie. Y les habla para reprenderlos. A eso se refiere con que me alegro de haberles enviado la primera carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor, ¿qué hizo el dolor? Hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Que causa el arrepentimiento, la convicción del Espíritu Santo, arrepentimiento y cambio de conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Iglesia, hay veces vas a salir triste de aquí. Te aseguro que hay ocasiones que has salido triste. La pregunta es: ¿qué produjo esa tristeza? Un deseo por cambiar, una convicción de que mi vida tiene que ser corregida. Arrepentimiento es un cambio en mi manera de pensar. Y me trajo un dolor porque me di cuenta que yo necesito cambiar. Y esta tristeza no hace daño. Continúa diciéndonos: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza, el remordimiento que produce el mundo, al cual le falta arrepentimiento, no termino de leer, resulta en qué? Te va a matar el remordimiento. Esta tristeza profunda que no te lleva al arrepentimiento se llama remordimiento. Esa tristeza te va a llevar a la depresión. Ahora sí, la tristeza del mundo produce muerte porque en ella no hay esperanza. Mientras que la tristeza de Dios produce arrepentimiento porque lleva la promesa del perdón. Quiero insistir en este punto muy importante. ¿Cuántos ya les está dando hambre?
Ay, esa risa, ¿verdad? Sientes que la tripa pequeña se quiere comer la grande, ¿verdad? Y estás ahí y a veces a mí me ha dado pena que estoy con personas en un momento de consejería y oración profunda y de repente y ay, es que se está manifestando algo aquí. Dios nos diseñó para tener este dolor del hambre por dos razones muy importantes. La primera es porque ese dolor te indica que hay que comer, porque si dejas de comer te mueres. Algo tiene que doler. Y número dos, es importante este punto. Dios te diseñó a ti y a mí para sentir hambre porque Él ya proveyó la manera de saciarlo. Qué cruel sería Dios que nos dio el hambre y no nos dio alimento. A ver cómo le hacen. Terminaríamos en la muerte. Tú y yo tenemos la necesidad y el deseo de amar y ser amados porque Dios ya proveyó el amor, su amor y el de otros seres humanos. Dios te lleva al arrepentimiento porque Él ya proveyó el perdón. El engaño de la condenación es que tú le tienes que insistir a Dios y hacer 1000 cosas y cumplir con 1000 rituales para ver si Dios te perdona. Incluso hay dichos mexicanos que muestran esta creencia popular donde, pues a ver si Dios te perdona. Pero recuerda, si tenemos el deseo del arrepentimiento, es porque Dios ya proveyó el perdón. La iniciativa de nuestra restauración fue de Dios al mandar a Cristo a morir en la cruz. Pero está produciendo arrepentimiento esa tristeza. Ahora, tal vez estás en la etapa del remordimiento. Esta conciencia que se despierta en nosotros para decir, estoy mal. Tal vez no llegamos inmediatamente al arrepentimiento, pero ahorita vamos a ver cómo podemos ir llegando a tal punto convencidos por Dios para que de veras sea arrepentimiento. La tristeza del mundo te aparta de Dios, mientras que la tristeza de Dios te acerca a Él, porque esa tristeza promete consuelo, promete esperanza, promete restauración. No es correcto bajo ningún término que un creyente se aparte de Dios y viva con el sentir de un deudor, perdiendo el gozo de su salvación. Y terminaremos esta serie hablando sobre el gozo de Dios. Pero no es correcto. Creyentes que viven con una deuda eterna e impagable. ¿Cómo tratamos entonces con el remordimiento? Quiero ver 3 puntos, no son 3 pasos, pero son 3 verdades. A lo mejor tú le puedes añadir otra. Pero yo encuentro 3 verdades que nos ayudarán a tratar con el remordimiento. Número 1, no vamos a aceptar una deuda que no podamos pagar. No puedo aceptar esa deuda. Me va a matar. Ahora, si me hago responsable, ¿qué tenemos ahí después de esto? No puedo regresar al pasado para deshacer lo malo que hice. Por eso no puedo aceptar esa deuda. Porque yo no puedo regresar. No hay una máquina del tiempo que me lleve. Y ese es el remordimiento. ¿Cómo pude? ¿Cómo me permití? ¿Cómo fue posible? Pero no puedes ir atrás en el tiempo. Lo que sí puedo es aceptar la responsabilidad por las consecuencias y me centro en las cosas y en las personas a las cuales puedo restituir. Si la persona a la que tengo que restituir desea que le restituya,
yo me voy a dedicar a restituir. Si la persona no desea la restitución y quiere imponerme una carga fiscal en mi alma, no puedo aceptarla, porque ni Dios me la pone. Pero quiero restituirte. Tú lo deseas, vamos a echarle ganas. Pero si siempre soy un deudor, si siempre están viniendo los reclamos del pasado, no puedo aceptar esa deuda. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo a los filipenses. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Alentar el pasado significa simplemente fracasar en el presente. Fue lo que convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal. Anhelar el pasado, ya sea el pasado bueno, como lo dijimos el domingo pasado, o ese mal pasado, el cual no puedo cambiar. Fue lo que provocó que muchos de los que salieron de Egipto no llegaran a la tierra prometida. Es lo que aísla a los miembros de una familia. Eres deudor, eres deudor, eres deudor. Y a ver qué haces para pagarme. Puedo restituirte, pero no puedo pagarte. Lo dice Pablo a los romanos. No pagues mal por mal a nadie. Procura lo bueno de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es posible, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para que sea posible. Pero si esa persona no quiere, yo no me voy a convertir en el esclavo deudor de esa persona. Hay múltiples pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios habla de los deudores. Estoy dispuesto, reconozco y acepto las consecuencias, y puedo restituirte, porque la restitución vive en el presente y aún en el futuro, pero no te puedo restituir en el pasado. No puedo. Número 2, para vencer el remordimiento, debemos renovar nuestra manera de pensar. Sí, no es posible vencer pensamientos de remordimiento si no llenamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. El creyente debe comprender que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le da la gracia para vivir en paz. El creyente tiene una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Cristo Jesús. Y el creyente tiene las promesas de Dios a su favor. Quiero leerte este pasaje en Romanos. Uno de los pasajes centrales, Romanos 5, Romanos 8. Centrales de nuestra fe en Jesucristo y de lo que Él ya nos explicó en el capítulo 3 de Romanos, hizo en nosotros. Nos dio justicia, nos dio redención, porque recibió el golpe de la ira de Dios. Yo no puedo recibir ese golpe ni de Dios ni de otro ser humano. No fui diseñado para ello. Ahora pues, ninguna condenación. Ahora pues, como que era norteño. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la siguiente parte es una explicación de lo que significa estar en Cristo.
no es una condición. Porque por años esta segunda parte de este versículo ha condenado a muchos creyentes. Y es absurdo porque la primera dice que no hay condenación, pero luego hay una condición. Pero si lees la carta a los Romanos, no es una condición. Si ya hemos creído en Jesús para la salvación de nuestra alma, no hay condición. Es simplemente por fe que yo lo recibí. Pero nos lo explica y dice: estar en Cristo Jesús es no andar en la carne. Vivir en el remordimiento es vivir en la carne. Porque yo estoy constantemente latigándome, mordiéndome y permitiendo que otros me muerdan y el diablo me muerda. Y lo recuerdo, es vivir en la carne. Pero estar en Cristo es vivir conforme al Espíritu Santo, que trae a mi mente y a mi alma la verdad de lo que Cristo hizo. Versículo 11: y si el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No podemos pagar, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Mas si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. No es que nos volvemos cínicos. Pues lo hice y qué, ya no puedo hacer nada. No. Nos está invitando que sea por el Espíritu Santo, como lo explicó Pablo a los Corintios en su segunda carta. Produce arrepentimiento, produce transformación, produce un deseo de su santidad, de su justicia, de sus caminos, produce mayor dependencia de Dios. Por eso es conforme al Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esto no está parte del versículo, pero siempre es un horror hipotecar el presente por el pasado. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Yo no puedo estar enterrando muertos. Si te dedicas a enterrar muertos, te vas a volver un muerto viviente. Si permites que cada vez tu corazón te engañe y desentierre ese muerto, un día te vas a ir a la tumba con ese muerto. No puedes lidiar con ese remordimiento. ¿Qué hizo el rey David? En este caso con Betsabé. Betsabé queda embarazada, nace el niño y nace enfermo. Y estando enfermo grave el bebé, con peligro de vida, David, como lo hacían en esa costumbre, se pone un vestido de lija, se pone arena o ceniza sobre su cabeza y deja de comer. Pasa el tiempo, el niño enferma y finalmente fallece. Y entonces David se levanta del suelo donde estaba por días sin comer. No se bañó con ese vestido que lo lijaba. Se levanta, se baña, se perfuma y dice: tráiganme de comer. Muchos se sorprenden y le dijeron: ¿por qué cuando el niño vivía estabas en esa condición y ahora que el niño ha muerto
dejas el ayuno, te bañas. Y él contesta: ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Y dice: mas él nunca volverá a mí. Hay cosas que tenemos que dejar en la tumba. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y es algo que tortura a muchos creyentes porque están pensando siempre en eso que dejaron en la tumba. Obviamente David era responsable de esa situación. Obviamente David era culpable de esa situación. Pero él tenía que dejar el pasado en el pasado. Bañarse, perfumarse y comer. Y seguir gobernando y haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Porque si no, no solamente él iba a sufrir Israel. Y él tenía que concentrarse en Israel y tenía que concentrarse en el sucesor al trono. Hay mucho más de lo que está en juego, de lo que tú y yo pensamos cuando nos damos el lujo de deprimirnos por el remordimiento. Y finalmente, déjame decirte esto antes del punto número 3. Es un insulto a la obra redentora de Cristo seguir viviendo y reviviendo el pasado, condenándonos por lo que hicimos mal. Y número 3, practica la presencia de Dios. Quiero insistir en este punto porque incluye la oración, no se limita a la oración. A la oración donde pedimos es parte de la práctica de la presencia de Dios, pero el estar hoy aquí juntos en la iglesia, estamos practicando la presencia de Dios. Y lo llamo practicar la presencia de Dios, un término que aprendí hace ya muchos años, porque la práctica de la presencia de Dios significa que hacemos cosas que a Dios le agradan. Cuando expresamos honra, gratitud, cuando buscamos la manera de reconciliar y de restituir, cuando nuestras palabras son dichas como convienen, con gracia y con honor, Dios se agrada y se hace presente. Incluye la lectura de la Biblia, pero incluye la meditación de ella. Incluye la comprensión, y para eso necesitas maestros. No es solamente abrir la Biblia y ¿qué sientes que te dijo Dios? No, hombre, eso es un peligrazo. Así nacen las sectas y las religiones falsas. Pero la práctica de su presencia es contemplar las glorias de Cristo a través de esta palabra viva. Y para ello, iglesia, se requiere tiempo. Y a veces no queremos hacer tiempo. Practica la presencia de Dios. Y en esta convicción del Espíritu Santo, de la libertad que Él ya te ha dado por la cruz de Jesucristo, por esta convicción de que eres justo, por este no vivir en el pasado y aceptar las deudas impagables, en esta convicción, en la práctica de su presencia, vas a sanar del remordimiento y vas a llegar al arrepentimiento que te va a acercar cada día más a Dios y traer paz a tu alma. Y termino con este hermoso versículo de Romanos 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Vamos a orar. Si has estado viviendo en el remordimiento, en la angustia y en la tristeza que te está matando, es tiempo que ya dejes esa deuda. Procura la restitución siempre y cuando sea posible.
Renunciamos al cinismo. Pero te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos convenza de tu gracia, de tu bondad, de tu justicia. Que la deuda fue pagada. Que soy libre y no soy esclavo. Que soy hijo. Que soy amado. Ayúdanos. Y que hoy, Señor, esta convicción traiga a los corazones libertad. La libertad gloriosa que has provisto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.